el perito ya se mandó a cambiar hace mucho tiempo. Cuando estaba aquí y era la oportunidad de acorralarlo para que entregue el informe, le permitieron que haga un show, se escabulla y se pierda. También por defender su pellejo, porque en este caso y en el caso de la compra de los DRU, estaban tocando las más altas esferas del país. O sea, es un tema donde cae, pero lo más selecto de ese gobierno. Entonces viene el tema, o sea, el perito como que dijo, yo aquí termino en las manos de un motociclista, de un sicario. Entonces mandó a cambiar. Entonces la Corte Constitucional, ¿qué debería haber indicado? Más bien, no al gobierno, porque no es un tema de la presidencia. Esto ya se trata de esas son las desubicaciones que a mí me hinchan. Estamos ya ante un hecho consumado que es un delito, o un presunto delito, la muerte de Gabela. Primero, se sabe que es delito, los móviles lo que no se sabe, porque lo mataron, o sea, es asesinato. Eso ya se sabe, primero. Segundo, ¿quién lo mató y por qué lo mataron? Pues ya es un delito. ¿Quién tiene a su cargo llevar a cargo esto? La Fiscalía. Porque es el que tiene la acción penal pública. Entonces, ¿qué debe haber dicho la Corte Constitucional? Que les recuerda a la Fiscalía que tiene que obtener ese informe, mensaje a García, a como dé lugar. Pero no al gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Acaso que el gobierno tiene algo que ver con la administración de justicia? Que claro que firmaron un contrato con el perito Mesa y que no sé qué y que no sé cuánto, pero no le van a pedir, no es un tema de cumplimiento de un contrato, es un tema de otro nivel. Y la Fiscalía tiene que actuar incluso con asistencia penal internacional y con una cantidad de cosas, y ubicarlo al perito y decir, señor, tiene todas las garantías, venga y cante la verdad. Pero yo no creo que el perito quiera venir después de que el Ecuador entero se durmió en este tema tantos años. Y después que se conoce el nivel de peligrosidad que es vivir en el Ecuador. Cuando un fiscal abre un caso, termina asesinado. El fiscal va a venir, yo lo veo muy difícil. Porque el caso Drew está dado al caso Gabel. El caso Drew lo dejaron allí. Y es un caso clarísimo, donde no amerita absolutamente nada que se pueda hacer. Esos son helicópteros que el gobierno... A ver, rapidito sobre el caso Drew, solamente dos palabras. Son fabricados por una empresa, o eran fabricados por una empresa hindú de la India. Se llama Hindustan Aeronautics, una empresa privada, no por el gobierno hindú. Y el gobierno hindú le dispuso a sus fuerzas armadas que no compren helicópteros Drew a las fuerzas armadas hindú. Como que en el Ecuador le digan a alguien del gobierno, no compre este producto ecuatoriano porque es malo. ¿Y sabe qué dijo en esta comunicación que hizo el gobierno hindú? Dijo, porque no reúne condiciones operacionales básicas. Condiciones operacionales básicas. Y cuando eran estos mamotretos de helicópteros que trajeron, sencillamente los compraron. Cuando la India misma no compraba sus helicópteros hindús de una fábrica privada. Chile tampoco compró los Drew. Y le exigieron que presenten la certificación FAR o la certificación JAR, sea norteamericana o sea europea, de aeronavegabilidad. ¿Qué es lo que dijeron? Que tienen una certificación de la Dirección de Aviación de Chile de que los helicópteros sí cumplen con especificaciones. En el concurso no se hablaba de que la Dirección de Aviación Civil de Chile podía certificar esto, porque los únicos que podían certificar de acuerdo al concurso era la certificación FAR o JAR, norteamericana o europea. Y le hicieron valer, pero le hicieron valer de un país que no compró los helicópteros, que más bien los dejó con las narices largas a los hindús. O sea, un tema tan sencillo de analizarlo, tan elemental de analizarlo, y que no sirvieron para un carajo. Se cayeron 4 de los 7 helicópteros, y los 3 no, están inutilizados porque los chatarrizaron para tratar de hacer funcionar los otros. Eso fue el fracaso más grande y nos cogió con los pantalones bajados en el terremoto de Manabí, porque no teníamos ni siquiera helicópteros para salvamento. Y tuvo que el Perú prestarnos helicópteros para poder hacer esas labores de rescate en Manabí. ¿Y qué nos prestó el Perú? Nos prestó helicópteros Mi-17, helicópteros rusos, que son los mejores del mundo, pero que en precio son la mitad de lo que cuesta un helicóptero Puma, por ejemplo. Y entonces nos prestaron helicópteros rusos y pudimos salir avantes
en las labores de rescate del terremoto de Manabí con helicópteros CBI-17, que la Fuerza Aérea los descalificó porque no eran buenos, cuando son los mejores helicópteros que tienen las fuerzas aéreas de muchos países del mundo. En abril del 2012 la justicia había dictaminado que fue un caso de asalto común, con muerte, y hubo incluso sentencias a los autores materiales. Entonces quería saber cómo actuó la justicia y el actuar de la fiscalía también, tanto al inicio como hasta la actualidad. A ver, un excomandante de la FAE que sale diciendo que no hay que comprar los helicópteros Drugo porque son un fiasco y que termina asesinado. O sea, lo asesinaron ¿por qué? Porque era por robarle la cartera, robarle el celular, ¿por qué era? O sea, no hay que, es suficiente con analizar y correlacionar los hechos. Entonces, Gabela es eso, y le aplicaron el pendejómetro a la esposa digna del general Gabela, la señora Patricia Ochoa, que ha tenido la resistencia de seguir peleando por justicia para su marido, y que le han demorado todo el tiempo del mundo del caso Gabela, porque nadie quiere. Esto lo manejó una comisión creada especialmente por el gobierno de ese entonces, integrada por ministros de Estado, y donde se fue diluyendo el tema y no quisieron saber, porque vieron que el tema era espeso. ¿Cómo compramos helicópteros que no podían volar, no daban seguridad de volar sobre 2.400 metros de altura? Por ejemplo, esa era una de las conclusiones de todo lo que se conocía de ese tema. Entonces, por ejemplo, pasado los 2.400 metros de altura, era como decir, yo no respondo porque si el helicóptero se cae o no se cae. Pero qué más papelón, pues, mi querido Jairo, que en pleno día de la FAE, cuando estaba encargado de la presidencia, Lenín Moreno, el presidente estaba en el exterior, en las narices del presidente encargado o del vicepresidente de la República, se cayó el helicóptero de la FAE, y el general Borges, sin esperar que dictamine la Junta de Investigación de Accidentes, dijo, de lo que se ve fue una mala maniobra del piloto, cuando el que estuvo en la compra de estos helicópteros fue Borges. O sea, ¿qué más quiere? O sea, él hizo el dictamen en cuestión de segundos, solamente de ver lo que se cayó el helicóptero. Entonces, todo esto fue un manoseo que nunca quisieron que aparezca. Porque si se hubiera metido realmente la investigación a profundidad, y que se la conoce todo lo que pasó, hubiera saltado sapos y centellas. Pero el problema es que aquí están involucrados peces gordos, gente de mucho nivel y de mucho poder en el Ecuador. Entonces, lo durmieron. Ya estamos 2023. Y claro, esto ya tiene 15 años de este tema. ¿Y cuándo va a salir? A mí me atacaron duramente en esos años por denunciar este tema. Por eso me sacaron unos pasquines que hasta hace poco los volvieron a sacar nuevamente. Porque les daba con el tema Drugo. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.